Muy buenos días, queridos estudiantes, estimados padres de familia. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy, lunes 14 de septiembre, vamos a analizar el nombre de nuestra actividad, la cual titula Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Esta actividad del día de hoy está relacionada al área de personal social, cuya meta va a ser analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Entonces, como actividad principal tenemos que vamos a analizar. Esa es nuestra actividad principal del día de hoy, analizar. Pero en este caso, ¿qué vamos a analizar? Analizaremos un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Pero estos casos, ¿hacia qué estarán orientados? ¿O sobre qué va a ser este reflexionar que vamos a realizar el día de hoy respecto al uso de la información? Entonces recordemos, querido estudiante, que cuando hablamos de analizar, es decir, que tenemos que leer ya sea un texto o vamos a visualizar una imagen en la cual vamos a analizar prácticamente toda la información, ya sea escrita o a través de imágenes. Y nosotros vamos a asimilar esa información para poner en práctica en nuestra vida diaria. Entonces ya recordemos bien que ya conocemos los tipos de texto, hemos visto estas infografías que también nos proporcionan diferentes informaciones. Entonces bajo estas ideas vamos a nosotros enfocarnos en ver un determinado texto que nos brinda información, a analizarlo y poner en práctica en nuestra vida diaria. Entonces tenemos inicio nuestra actividad y para esto te invito a leer el siguiente caso. Tenemos que la papá y el mamá de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. En esta página encontraron testimonios de personas que decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de ingerirla sintió un fuerte dolor de estómago, tanto que tuvieron que ir al médico y contarle lo ocurrido. El médico lo examinó y le recetó medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue la que ocasionó el dolor estomacal y podría producirle mayores complicaciones. Entonces, en este caso, si hemos leído, queridos estudiantes, estamos analizando esta pequeña lectura, en este caso, podríamos decir que habla prácticamente sobre una receta milagrosa. Ese vendría a ser la parte principal de nuestro texto, ya que en este caso las personas, en este caso el papá y la mamá de Julia, vieron en diferentes redes sociales esta información sobre esta receta milagrosa y ellos la comenzaron a consumir. Entonces, una vez que hemos leído este fragmento, este texto de acá, vamos a analizar nuestras preguntas referente al texto. ¿Qué hizo el papá de Julia? ¿Qué es lo que hizo? ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Por qué? Acá vamos a ver, queridos estudiantes, si realmente funcionaba o no funcionaba y por qué. Porque en las redes sociales decía que sí era milagrosa, pero cuando el papá de Julia la tomó, no era milagrosa, no era lo que su papá esperaba. La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera. ¿Por qué? Si era verdadera o no era verdadera, de acuerdo a la experiencia del papá de Julia. ¿Ya? No hay que olvidarnos, de acuerdo a la experiencia del papá de Julia. Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera. Fundamenta tu respuesta. Todo lo que tú escuchas tanto en las redes sociales, lo ves en la televisión o escuchas a través de otras personas o en algunas conversaciones que puedan tener nuestros familiares que viven con nosotros sobre el cuidado de nuestra salud, ¿puede ser verdadero o no puede ser verdadero? Entonces recuerda también prácticamente
la actividad que realizamos en los primeros meses, referente sobre todo a los medicamentos propios que podemos encontrar en nuestra casa, ya sea quizás tomando hierba lisa, tomando agua de eucalipto, agua de molle. Entonces recuerda parte de ese trabajo y recuerda también enfócalo con la actividad del día de hoy. En este caso, son recetas que las personas se encuentran en las redes sociales, mas no son recetas ancestrales o medicamentos ancestrales. Los ancestrales, recordemos bien que vienen de generación en generación. En cambio, esta receta milagrosa ha surgido dentro de un contexto, es decir, que ha surgido quizás en un momento en el cual muchas de las personas necesitaban esa receta milagrosa. Entonces, bajo esa idea, quiero que te enfoques también, querido estudiante. Ahora, a continuación te presento algunos rumores y verdades sobre el COVID-19. Ya tenemos algunos rumores y verdades. Texto número 1. Vamos a ver nuestro texto número 1 que nos proporciona en este caso. Nos dice, pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlo sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. Estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Entonces, si analizamos ambos textos ya que tenemos acá, vamos a subrayarlos, podemos decir que en este caso ambos son referentes sobre la actualidad que estamos viendo el día de hoy sobre el COVID-19. ¿Ya? Pero en este caso vemos informaciones. La primera información que me dice acá es pulverizar lejía y otros desinfectantes. Pulverizar lejía y otros desinfectantes que podamos encontrar en casa o que quizás hemos escuchado en noticias, hemos escuchado en algunos diálogos, en algunas conversaciones de nuestros familiares, o ya sea con otras personas o mediante el celular, para rociarlo sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. ¿Será cierto esto? ¿Será verdad o no será verdad? Recuerda que son algunos rumores y verdades. No sabemos si será un rumor o una verdad. El otro que te presento es estar en lugares de clima frío. Estar en lugares. Es decir, en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente. Evita que las personas se infecten del COVID-19. ¿Será verdad esto o será mentira lo que nos propone en este caso el texto? Entonces tú en este caso, querido estudiante, analizas estas dos informaciones que te he brindado y vas a responder estas preguntas. ¿Has escuchado y leído la información que se presenta en el texto 1? ¿Has escuchado eso o no has escuchado lo que está acá? De estas dos, del número 1 y del número 2. ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? ¿De dónde proviene esa información? Si en caso lo has escuchado, ¿de dónde proviene esa información? ¿O quiénes lo dicen y por qué lo dirán? Si he escuchado esa información y la he escuchado quizás de mis primos o de mis primas que paran siempre en las redes sociales. Según ellos me dicen que esa información la han obtenido de otras personas o de un centro de salud muy reconocido internacionalmente, supongamos. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿crees que realmente sea cierto lo que se indica en el texto 1? ¿Será verdadero o no será verdad lo que se indica en el texto 1? ¿Por qué y cómo lo sabes? Recordemos siempre, queridos estudiantes, en este caso, que mayormente nosotros cuando trabajamos respuesta de un texto, de textos determinados, tenemos que fundamentar nuestra respuesta. No solamente es colocar sí y no, sino es que colocar es sí porque tengo que fundamentar mi respuesta. Recordemos que hay que nosotros en este caso proponer nuestro punto de vista, ya sea uno o sean dos puntos de vista, pero en este caso es importante proponer nuestro punto de vista referente al texto que hemos leído. ¿Qué otra información similar al texto 1 conoces? Ojo, acá no vas a analizar este texto, sino vas a buscar o vas a preguntar o recuerdas tú si existe otro tipo de información referente a lo que has leído en el texto número 1. Vas a escribirla e indica de dónde procede esta información.
Es decir, vas a escribir la información nueva que tú vas a adicionar o vas a agregar al texto 1. Y luego vas a escribir de dónde lo has escuchado, ya sea de redes sociales, lo has, lo has visto en televisión, lo has escuchado conversando a un familiar. Entonces, recuerda, respecto a eso, vas a colocar la información nueva y sobre todo de dónde procede. Luego, vas a responder nuestra última pregunta que dice, ¿crees que el texto 1 es un rumor o una verdad? ¿Qué opinas tú en este caso? ¿Será un rumor o una verdad? De acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a lo que tú consideres. Si tú dices que sí es verdad, entonces colócame por qué es verdad. Si no es verdad, también debes de colocar por qué no es verdad. Entonces, luego de analizar el texto número 1, te invito ahora a leer el siguiente texto. Dice, ¿qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Recuerda siempre, querido estudiante, que normalmente nosotros cuando leemos un texto informativo, un texto instructivo o alguna u otro tipo de texto, siempre tenemos que tomar una decisión referente a lo que estamos leyendo. En este caso, tomar decisiones frente a la información que uno recibe, referente en este caso viene a ser el COVID-19. Mayormente cuando leemos un texto nos encontramos como en la imagen que tenemos acá, en varias preguntas, en varias cuestiones me encuentro yo. No sé qué alternativa tomar, qué decisión voy a tomar, tengo que analizar y tengo que evaluar. Entonces, en este caso tenemos acá 4 partes muy importantes. Las alternativas que me presentan, una decisión que yo debo tomar, yo debo de analizar y luego evaluar si será correcta o no será correcta la decisión. Es por eso en este caso que la toma de decisiones implica, como está en esta imagen, implica una gran cuestión para nosotros porque tenemos que analizar, evaluar dentro de varias alternativas y tomar la decisión correcta. Entonces, vamos a analizar, vamos a leer nuestro texto. Dice, estas son 4 recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos y tomar decisiones. 4 recomendaciones. Entonces yo tengo acá 4 recomendaciones. La primera recomendación es preguntarnos si la información es veraz. ¿Será verdadera esta información? Recordemos cuando trabajamos en el curso de Ciencia y Tecnología, nosotros cuando queremos investigar sobre una pregunta determinada, tenemos que leer información veraz, información en la cual nosotros podemos obtener datos válidos y veraces que nos ayuden a avanzar en nuestra pregunta de investigación. En este caso va a ser igual. Preguntarnos si la información es veraz. Y para eso debo considerar quién es el autor, de dónde proviene, entonces varias cuestiones sobre todo para analizar este trabajo. Aceptar que podemos estar equivocados. Esa es una parte muy importante y a veces no muchas personas admiten estar equivocadas. Quizás por defender su punto de vista dicen, no, es así, es así, es así, pero en este caso hay que quizás tener en cuenta que hay estudios realizados, hay también otras experiencias en las cuales no han tenido los mismos resultados quizás, y es que es muy importante aceptar si es que estamos o no estamos equivocados. Manejar la información, manejar la emoción para juzgar a partir de la información. Yo debo de juzgar a partir de la información, solamente eso, más no de lo que yo pienso. Pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás. Entonces, estos 4 son recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos. Cada una de estas recomendaciones tiene a la vez unas pequeñas informaciones o un pequeño texto que nos ayuda a entender mejor la idea. Entonces, luego de leer este pequeño texto, querido estudiante, vas a darle una lectura al texto número 2. Y acá tenemos nuestro segundo texto. ¿Por qué? ¿Por qué recién te presento el texto número 2? Porque ya has analizado el texto 1. Has leído el texto que te he presentado sobre las 4 recomendaciones para tomar una decisión correcta sobre la información que alguien te puede presentar. Ahora, en este texto número 2, te presento igual 2 ideas o 2 conocimientos muy importantes sobre todo. El número 1 es, jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo.
Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren. El contacto con ellos irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro, lejía y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. Segunda idea, puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos del COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus. No hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Entonces tenemos aquí en este caso ya dos ideas referidas quizás al texto número 1. Entonces luego de tú analizarlas, en este caso tú vas a analizar, vas a subrayar lo que tú consideres importante y luego vas a responder las últimas preguntas. ¿Quién nos informa el texto número 2? ¿Qué te informa en este caso el texto número 2? Enfócate en el texto número 2. ¿Qué es lo que te informa? Tanto en el número 1 como en la segunda idea que tenemos acá. ¿Crees que esa información es verdadera? ¿Por qué? ¿Será cierta esta información o será mentira? Entonces tú, de acuerdo a lo que has leído sobre las recomendaciones para tomar una buena decisión, vas a decirme si es verdad o es mentira esta información que tenemos acá. ¿Cómo se relaciona el texto número 1 con el texto número 2? ¿Tendrá una relación este texto número 2 con el texto número 1 que está en la página número 1? ¿Tendrá alguna relación o no tendrá alguna relación? Luego, ¿qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Qué debemos saber? Muy bien, debemos de saber sobre todo de dónde proviene la información. Eso es lo principal, de dónde proviene la información. Si viene de varios estudios clínicos, si viene de varios laboratorios, o si solamente viene de una persona que ha experimentado quizás con ella misma, mas no lo ha puesto en práctica o no ha ido a un centro de especialistas de un laboratorio para poder realizar esta información, validar esta información. Luego, ¿qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el uso responsable de la información? ¿Qué le dirías tú al papá de Julia en este caso? Entonces, queridos estudiantes, sobre todo nuestra actividad del día de hoy está basada al análisis de las informaciones que te presento en este caso, tanto en el texto número 1 y en el texto número 2, pero a la vez, tienes una lectura sobre qué debes de hacer para tomar decisiones frente a la información que recibes. Esta lectura te va a ayudar bastante, sobre todo en los trabajos posteriores de esta semana. Entonces, querido estudiante, gracias por enviar tus evidencias de trabajo. No olvidar que nuestra meta del día de hoy es analizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a leer diferentes tipos de textos y analizarlos referente a la información que nos brindan y referente a cómo nosotros podemos hacer uso de esa información. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes y nos encontramos hoy día a las 7 de la noche para seguir con el trabajo de conexión telefónica. Hasta la noche.